Ah, bueno. Ahí está. Entonces, les decía que este punto, o sea, la primera parte es de X y la segunda es de Y. Entonces lo voy a llamar X1 y 1, porque acá tengo el otro punto, que a este le voy a llamar X2 y 2. Entonces, hay una fórmula para poder hallar la pendiente, que es que el I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Entonces tenemos, el I2 es el valor ese que nos dieron ahí, ese 15, menos el I1 que sería 1, dividido el X2 que sería 4, menos el X1 que es menos 3. Lo que tienen que tener cuidado acá es con los signos, o sea, porque siempre la fórmula lleva un menos. Entonces, si alguno de los valores es menos, tienen que ponerle el menos del número y el menos de la fórmula. Entonces, después les queda 15 menos 1, esto les da 14, y 4, cuando hay un menos, menos se transforma en más. Entonces, va a ser 4 más 3, o sea que les da 7. Entonces después hacen 14 dividido 7 y esto me da 2. Esta va a ser la pendiente. O sea que yo tengo mi función lineal que va a ser, ahora donde estaba la m, pongo 2x más b. Y ahora me falta averiguar esto. Entonces para eso agarramos uno de los dos puntos, o el primer punto o el segundo, cualquiera de los dos. Y voy a reemplazar acá en y en x los valores. Yo voy a agarrar este punto. Entonces vamos a reemplazar donde está el x, el menos 3 y donde está ahí el 1. Entonces esto me va a quedar 1 es igual a 2 por menos 3 más b. Entonces esto les queda que 1 es igual a menos 6 más b. Entonces ahora lo que hacen es pasar este menos 6 para el otro lado para despejar b. Como es menos 6 pasa como más 6. Entonces b les da que es 7. Entonces ahora armamos la ecuación de la recta. Pues ya ahí tengo esa b que es la ordenada al origen. Entonces esta función es igual 2x más 7. Y ahí hallamos la ecuación de la recta. Claro. Bien. Eso les Sí, pueden hacer, darles así dos puntos y que ustedes tengan que hallar la ecuación de la recta. le hago una consulta con respecto a la aplicación. Sí, Usted dijo que se está grabando, ¿no? La clase. sí. ¿Y cómo hacemos después para acceder a ella? Porque nosotros igual no nos registramos en la aplicación. No, no, te lo subo a YouTube o sea, se los puedo hacer público el video o solamente para que lo vean ustedes. Me Ah, pasan el bueno. mail y lo pueden ver ustedes, se los subo a YouTube. Ah, copado. Sí. Bien, bueno. Después también puede pasar a veces que en el mes de darle dos puntos, que sería como el más difícil porque ahí tengo que sacar todo, la pendiente y la ordenada, es que me den, por ejemplo, solo un punto y me den o la ordenada la pendiente. En la guía de ejercicios van a ver que, por ejemplo, algunos que le dicen que hallen la ecuación de la recta que pasa por este punto y tiene pendiente, o sea, les ponen m igual 3. Entonces, ya ahí yo ya tengo la pendiente, no tengo que usar la fórmula. O sea, ya sé que es 3x más b. Y que acá lo que único que me faltaría sería b. Entonces, ahí reemplaza el punto en la parte x y averiguó quién es la ordenada al origen. Entonces, acá ponemos un 2 es igual a 3 por menos 1 más b, que es lo que quiero averiguar. Entonces esto me queda 3 por menos 1 es menos 3 más b. Y ahora pasamos al menos 3 como más 3. Así que b va a ser 5. Entonces esta ecuación de la recta es 3x más 5. Y ahí nos queda la ecuación. De estos también hay en la guía de ejercicios. Claro. Bien. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver las cuadráticas. Y después mezclamos como unas con las otras. ¿Esto lo quieren copiar o lo copian después? O sea, ¿cómo quieren hacer? Va a estar en el video, lo copiamos después, por eso le preguntaba. Perfecto, listo. Bien.
Bueno, entonces vamos viendo ahora función cuadrática. ¿Les quedó alguna duda de la anterior, algo? No, no. Bien. Genial. La forma de la función cuadrática es, siempre es un número, un valor con x cuadrado, más otro valor con x, más un término independiente sin x. Estas funciones son parábolas. Entonces nosotros cuando vemos este tipo de funciones, o sea, son así, por ejemplo. Y lo que tienen de importante son que tienen estos dos números donde corta el eje X y el punto, en este caso, en esta sería el más bajito, o sea, el punto como medio, que es el X del vértice y del vértice. Este valor, o sea, es el vértice y es o el punto más bajo o puede pasar que sea el punto más alto, puede estar al revés la parábola, puede ser así. Entonces tienen acá las raíces que son estos dos valores que cortan en el eje X y Disculpe, sí, disculpe, pero no, no la seguimos porque justo me entró una llamada a mí y mi señora no sé por qué no se le activó el audio a ella. A ver, dale, no hay problema. ahí está, a ver que estamos viendo la opción de conectar el audio en el celular de ella también. Bien. Igual por ahí, si están uno al lado del otro, por ahí te hace acople, no sé si te conviene. Ah, de verdad, tienes razón, Si por si están la duda. muy cerquita, si están en una habitación diferente, no pasa nada, pero si están cerca, te va a hacer acople. Uno al lado del otro, tienes razón en ese tuvimos que haber conectado a un parlantito Bluetooth que nosotros tenemos, pero bueno. Claro, ahí sí. Ahí, a ver, ahí vamos. Hola. Ahí está. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces les decía que la función cuadrática tiene esta forma, así como la lineal era un número con x más b, este tiene, generalmente son tres términos, o sea, sí o sí no puede faltar el término con x cuadrado. O sea, hay un número con x cuadrado, otro número con x y un término independiente. El término que tiene x y el término independiente, o sea, este y este pueden faltar. Lo que no puede faltar es este, si no, no es una cuadrática. Y los gráficos que vamos a armar pueden ser así. O sea, son siempre parábolas, pero puede ser que sea para abajo o puede ser que sea para arriba. Y los puntos que vamos a averiguar acá son estos donde corta el eje X y después el vértice que es, o sea, el punto más bajo, en este caso en esta parábola, y se separa. O sea, vamos a sacar este X del vértice y el valor del Y del vértice. O puede ser que sea como esta, donde tiene el punto más alto. Entonces, este es el X del vértice, ya se une con el Y del vértice y en realidad tiene, o sea, es un máximo, es el punto más alto de la parábola. Y los dos valores donde corta en el eje. Puede pasar que no tengan esos valores, o sea, puede ser también, por ejemplo, de que el vértice siempre, pero después, o sea, puede pasar que no tenga raíces, que esté así. O puede pasar que tenga una raíz, que toca justo en el vértice acá. O sea, puede pasar cualquiera de esas cosas. O sea, que tenga dos raíces, que no tenga ninguna, o que tenga una. Vértices siempre tienen. Ya, vamos a empezar a armar una. A ver, A ver, está bien, está bien. No, bueno, por ejemplo, x cuadrado menos x menos 2. Lo primero que tenemos que sacar es los tres términos, o sea, quién es A, quién es B y quién es C.
A es el que acompaña a x cuadrado. Entonces, en esta función que yo les puse acá, como no hay nadie, es que es un 1. Entonces, A es 1. B, pasa lo mismo, es el número que acompaña a x, que es lo mismo. Como no hay nadie, es un 1, pero como tiene signo menos, menos 1. Y C es esto, es el término independiente, es el número que no tiene x, que va a ser menos 2. Para poder hallar las raíces, que son estos valores que yo les decía que cortaban el eje x, vamos a usar una fórmula que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces tenemos que poner, ¿dónde está b? O sea, tienen que tener cuidado también con los signos. Ya la fórmula tiene un menos, entonces lleva ese menos y encima la b de nuestra fórmula es con menos también, entonces va menos menos. Después acá va más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea que pongo el menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. Y esto sobre 2 por a. Este menos menos que tengo acá se transforma en más, entonces ese 1 va a quedar positivo. La raíz, adentro de la raíz separamos en términos, o sea, voy a resolver esto y acá multiplico estos tres juntitos. Entonces tengo menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 por menos 2, eso va a quedar más 8. Porque tengo el menos 4 por 1 y por el menos 2. Menos por menos se transforman más. Y esto sobre 2 por 1, que es 2. Así que acá me queda 1 más menos la raíz de 9 dividido 2. Entonces acá me va a quedar 1 más menos la raíz de 9 es 3 dividido 2. Entonces de acá hago la cuenta de suma y la cuenta de resta, porque tiene ese más menos. Entonces vamos a hacer 1 más 3 dividido 2 y 1 menos 3 dividido 2. Me quedo recontra abajo. Vamos a borrarla. 1 menos 3 dividido 2. Entonces, 1 más 3 les da 4. Dividido 2 me queda 2. Y 1 menos 3 es menos 2. Dividido 2 me da menos 1. Esas van a ser las dos raíces de la función que estamos buscando. Una vez que saqué las raíces, ahora vamos a sacar el vértice. Entonces, para sacar el vértice, también se usa una fórmula, o sea, para sacar la parte X del vértice. Pero que yo les decía que se formaba por la parte X del vértice, que es el valor de X, donde va a estar el vértice, y por la parte Y. Entonces, para hacer la X del vértice, la fórmula es menos B sobre 2 por A. Los valores los sacamos de lo mismo que habíamos hecho acá. B es menos 1 y A es 1. Entonces tengo que poner menos 1 sobre 2 por A, que es 1. Entonces acá queda 1, 2 por 1 es 2, me queda un medio. Y ahora para sacar el I del vértice, voy a reemplazar este un medio adentro de las X de mi función. O sea, la función que nos habían dado era esta. Era x cuadrado menos x menos 2. Entonces tengo x cuadrado menos x menos 2. Adentro de las x vamos a poner el x del vértice. O sea, va a ser un medio al cuadrado menos un medio menos 2. Y esto sacamos la cuenta. Esto nos va a quedar un medio al cuadrado da 0,25 menos un medio menos 2 me da menos 2,25. Sí. Y ahí vamos a trazar la función. O sea, vamos a poner la función y vamos a graficar. Las raíces serán 2 y menos 1.
Entonces acá en el 2 de las x y menos 1 de las x. Acá tengo una de las raíces y acá tengo otra de las raíces. Y ahora voy a unir el x del vértice en un medio. Vamos a hacerlo más grande mejor. Así nos queda, se puede ver bien. Menos 1 y en 2. El 1 medio es acá, entre medio del 0 y del 1, y se tiene que unir con el menos 2,25. 1, 2, acá estaría el menos 3, menos 2,25 sería acá pegadito, ahí cerquita del menos 2. Entonces se une esto con esto. Y ahí en la unión es donde está el vértice. Y ahora unimos este vértice con las raíces. Ahí. Y ahí nos queda la parábola. ¿Hasta ahí bien? Sí. Bien. Bueno, esta función la tenemos que analizar. O sea, para analizarla, vamos a ver quién es el dominio, quién es la imagen. Entonces, el dominio son las x que arman la función. Tanto en la función lineal como en la cuadrática, el dominio de estas dos funciones que venimos viendo son los reales. O sea, significa que son, o sea, cualquier número, no tienen restricciones. Después, más adelante, se vienen en un momento las logarítmicas, o sea, que esas sí tienen una restricción, y la homográfica. Estas que venimos viendo por ahora, dominio los reales. Lo mismo en la función lineal. Los reales significa que son todos los números, los positivos, los negativos, fracciones, o sea, yo puedo poner cualquier valor en x y va a pertenecer a esta función. La imagen son los valores de y, o sea, con los que se arma esta función. Entonces son las y que arman la función. En este caso, como la función empieza acá, en este menos 2,25, porque es de acá para arriba que yo tengo función, o sea, para abajo no tengo función, o sea, desde acá, desde el menos 2,25 para arriba, hay función. Acá abajo no hay de esta función. Entonces va a ser de menos 2,25 al más infinito. Entonces la imagen es de menos 2,25, como va para arriba, es a más infinito. Y después tenemos que armar los conjuntos. Hay conjuntos de positividad, conjuntos de negatividad. Conjunto de positividad es cuando, o sea, es como si yo me fijo de arriba, o sea, desde el eje X para arriba. ¿En qué parte tengo función? Entonces nosotros tenemos función de acá a partir del eje, o sea, por encima tengo acá en esta parte. Y acá. Entonces el conjunto de positividad, que es esto, sería desde acá, desde los menos infinitos hasta la raíz. Y después, desde la raíz, para allá a los más infinitos. Entonces, conjunto de positividad sería de los menos infinitos a menos 1, unión del 2 a más infinito. Y de negatividad sería la panza esta que se arma acá, entre medio de las raíces. Entre el menos 1 y el 2, la función se dibuja por debajo del eje. Entonces, conjunto de negatividad entre menos 1 y 2. Y después tenemos los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Entonces, los intervalos los vamos a encontrar porque esta función baja, o sea, en este caso baja hasta este punto más chiquito, que yo les decía tiene un mínimo acá, o sea, en este punto, y después vuelve a subir. O sea, esta función baja hasta el mínimo
y ahí empieza a crecer de nuevo. Entonces yo tengo que mirar qué X voy poniendo, o sea, entonces va a ir desde los menos infinitos hasta el 1 medio, la función baja. O sea, todo este tramo de acá de las X, la función está bajando. Entonces, desde los menos infinitos hasta el X del vértice, que es en 1 medio. Y del 1 medio para allá, para los más infinitos, crece. Entonces, de 1 medio a más infinito. ¿Bien? Díganme si eso les quedó muy tirado, más o menos le engancharon. Sí, no está bien. ¿Sí? Sí, sí. Bien. A ver si puedo ver algún- Estoy buscando a ver si hay algún ejercicio ahora que podemos hacer. Bueno, en que les voy a compartir algo para que veamos. Este es un parcial. Vamos a agrandarlo a ver si- ¿Y qué les dice? Hallar la ecuación de la recta, empieza a mezclar todo. ¿Qué pasa por este punto y por el vértice de esta cuadrática? Entonces, nosotros tenemos, o sea, lo que quieren hacer es que ustedes hallen la distancia. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos visto lo de la fórmula de distancia? Sí. Bueno, ahora les pide que hallen la distancia entre el punto S, que es el punto 2, 1, o sea, lo tienen acá, y el vértice de esta. Entonces, primero tengo que sacarle el vértice a esa cuadrática. Entonces vamos a sacar el X del vértice, que se saca con esto de menos B sobre 2 por A. Entonces, acá B es el número que acompaña a X, así que es menos 6. Entonces tiene el menos de la fórmula y el menos 6 sobre 2 por A es 1. Entonces les queda 6 sobre 2, me da 3. Y después, para sacar el y del vértice, reemplazo ese 3 en las X. Entonces tengo 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. Entonces esto me da 9 menos 18 más 8. 9 menos 18 sería menos 9 más 8 menos 1. Ahí tenemos el otro punto que me pedían. Entonces es entre este punto y el vértice de esa parábola que está en el 3, 1. El 3 menos 1, perdón. Ahí. Entonces ahora teniendo los dos puntos, quiere que averiguemos la distancia. Entonces los dos puntos son el 2, 1 y el otro es el 3 menos 1. Entonces hacemos la fórmula de distancia, que era la raíz de restar las dos X, X1 menos X2 al cuadrado, más restar las dos y 1 menos y2 al cuadrado. Entonces esta distancia nos va a quedar la raíz, las X son 2 y 3, así que hacemos 2 menos 3 al cuadrado, más 1 menos 1. Todo esto al cuadrado también. Sí.
Entonces, la distancia me queda la raíz. 2 menos 3 es menos 1 al cuadrado, más 1 menos menos se transforma en más, así que me queda 2 al cuadrado. Y acá hacen menos 1 al cuadrado, les da 1, y 2 al cuadrado es 4. Así que esto les da 5, y hacemos la raíz de 5, y eso nos va a dar la distancia que hay entre estos dos puntos. ¿Saben cómo va mezclando todo? Porque mezcla lo de la cuadrática, muy probablemente no les pide de la cuadrática calcular todo, pero sí saber, por ejemplo, en este caso, calcular el vértice para después ponerlo en la fórmula de distancia con otro punto. Claro. Bien. Bueno, y vamos a empezar a ver la función polinómica. Aquí, esto no. Acá. Bueno, función polinómica. La función polinómica, lo que a nosotros nos va a pasar es que es una función que la x tiene un exponente mucho mayor que el x cuadrado. O sea, las que tienen solamente con x, o sea, el término más alto de x, o sea, es con x solo, es lineal. O sea, el más grande es x cuadrado, son cuadráticas. Y ya las que tienen x a la 3, x a la 4 y demás, son funciones polinómicas. Estas funciones tienen, por ejemplo, vamos a poner acá una, esta menos 2x. Ven que tiene el término más alto con x, o sea, es x a la 3. Entonces, estas funciones lo que va a pasar es que ya no son como las primeras que eran una lineal o la otra que era una parábola. Estas son tipo viboritas, o sea, puede ser que suba, que baje y que vuelva a subir. Puede pasar que no, que, eh, por ejemplo, que haga esto y baja, o sea, después todo, o sea, puede hacer esto, como las parábolas, pero, o sea, vamos a ver que la función no tiene hasta por ahí el x cubo, pero tiene solamente dos raíces. Entonces nos puede pasar que es re diferente el gráfico. Entonces sí o sí tenemos que armarlo a ver cómo nos va a quedar el gráfico. Entonces lo Claro. primero que tenemos que sacar son las raíces. Las raíces siempre de una función son los valores que cortan en el eje X. Entonces lo primero que tengo que averiguar son esas raíces. Entonces para sacar las raíces en esta función, tengo que tratar de cambiarle la forma para tratar de buscar esas raíces, porque eso si yo lo igualo a cero, esas raíces siempre es donde la función da cero. Pero si yo la igualo a cero no la puedo despejar, porque tengo un término con x cubo, no con x cuadrado. En la cuadrática se hacía con la fórmula, pero acá no tengo la fórmula, o sea, no hay una fórmula. Entonces lo que puedo hacer, una de las cosas es como empezar a hacer tipo factoreo de polinomios. Como todos los términos tienen x, puedo sacar la x más chiquita fuera, o sea, que sería x, la de menor exponente. Y a cada uno de estos términos le voy a sacar una x, o sea, este queda, el de x cubo queda con x cuadrado, el de x cuadrado queda con x, y el que tenía x queda solo con el número. Y eso lo igualamos a cero. Esto lo hacemos porque al factorizarlo, al hacer esto, lo que consigo es que quede una multiplicación entre dos cosas. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de las inecuaciones? Que al tener una multiplicación de dos cosas, yo decía, bueno, si yo necesito que dé mayor que cero, menor que cero, acá lo que necesito que dé sea es igual que cero. Entonces, para que algo dé cero es porque o uno de los términos es cero, o todo esto de acá es cero. Uno de los dos es cero y hace que al multiplicar cero por lo que sea, me dé cero. Entonces, lo que voy a hacer es, o sea, o igualar las dos cosas a cero. O esta x solita es cero, o x cuadrado más x menos 2 es cero. Entonces ya acá tengo una de las raíces, porque ahí ya tengo despejado, x es cero. Y en este es una cuadrática. Entonces lo que voy a hacer es sacarle esas raíces a esa cuadrática. Y ahí voy a obtener
dos valores o uno que van a ser los que hacen que eso de cero. Entonces acá yo tengo que A es el valor que acompaña a x cuadrado, B es el que acompaña a x y C el término independiente. Y esto lo vamos a meter en la fórmula que habíamos visto de la cuadrática para sacar las raíces. La de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Chicos, se corta en 2 minutos. ¿Quieren que cortemos y los continuamos? O sea, volvemos a conectarnos para que no les quede por la mitad las cosas, ¿Está bien? porque si no les corta ahí, o sea, en un momento se corta y tipo borra, me borra todo además. Ah, bueno. ¿Qué salimos entonces? Sí, y los vuelvo a conectar, volvemos a poner en todo con el mismo link y demás. Listo. Listo.